¿Qué pasaría si te dijera que la noche en que Jesús cenó por última vez con sus discípulos ya había sido escrita, ensayada y representada durante 1300 años sin que nadie lo supiera? ¿Qué pasaría si cada elemento de aquella mesa, el pan, el vino, el cordero, la hora, incluso el orden de los eventos, fuera en realidad un código que Dios había dejado escondido en el Éxodo, esperando el momento exacto para ser revelado? Y lo más perturbador no es que exista ese código. Lo más perturbador es esto: los sacerdotes judíos, en el mismo momento en que Jesús moría en la cruz, estaban sacrificando el cordero pascual en el templo, a pocos metros de distancia, sin saber que ambos rituales eran el mismo. Hoy vas a ver 5 detalles exactos, escritos 13 siglos antes de Cristo, que se cumplieron uno por uno en menos de 24 horas. Cuando termines este video, ya no vas a poder ver la Pascua igual, ni la última cena, ni la cruz. Quédate hasta el final, porque el detalle número 5 es el que nadie espera. Y es el que lo cambia todo. Bienvenido a Entre Versos y Enigmas. Si eres nuevo aquí, suscríbete ahora y activa la campana. Cada video que publicamos va a hacerte ver las escrituras con ojos completamente diferentes. Ahora sí, entremos al código. Para entender lo que ocurrió en el aposento alto aquella noche, necesitas viajar 1300 años atrás. Egipto. El pueblo hebreo lleva generaciones enteras en esclavitud. Trabajan, sufren y mueren construyendo un imperio que no es suyo. Y entonces Dios interviene. Le da a Moisés instrucciones en el capítulo 12 del Éxodo. Pero estas instrucciones no son rituales genéricos. Son específicas, detalladas, casi quirúrgicas en su precisión. Cada elemento tiene nombre, forma, hora y propósito. Y durante 13 siglos, el pueblo judío las repitió fielmente cada año en la fiesta de la Pascua, sin saber que estaban ensayando una y otra vez el evento más importante de la historia. Eso es lo que hace que lo que vamos a ver sea tan impactante. No es que alguien haya querido hacer encajar las piezas. Es que las piezas encajan solas, con una precisión que desafía cualquier explicación humana. Detalle número 1. El cordero sin defecto. La primera instrucción de Dios en Éxodo 12 era esta. El cordero debía ser sin mancha, sin defecto, sin imperfección de ningún tipo. No era un detalle menor, era el requisito central. Un cordero manchado no servía, el sacrificio quedaba inválido. Ahora avanza 1300 años. Jesús ha sido arrestado, golpeado y llevado ante Poncio Pilato. El gobernador romano lo interroga, lo examina y entonces dice algo que muy pocos relacionan con Éxodo 12. Lo encontramos en Lucas 23, versículo 4. Pilato dijo públicamente frente a todos: «Ningún delito encuentro en este hombre. El hombre que lo condenó fue el primero en certificar que era el cordero sin defecto». Detalle número 2. La sangre en los postes. La segunda instrucción era aún más específica, y cuando la lees despacio, algo en tu mente empieza a conectar puntos que nunca habías conectado antes. Dios le dijo a Moisés que tomara la sangre del cordero y la colocara en los 2 postes laterales de la puerta, y en el dintel superior, los 2 lados, y arriba. No en el suelo, no en la pared, específicamente en esos 3 puntos. Con esa forma, en ese orden. Detente un momento y dibuja eso en tu mente. 2 líneas verticales. Una línea horizontal arriba que las une. ¿Qué figura acabas de dibujar? Durante 1300 años, cada familia judía que obedeció esa instrucción, en Egipto, en el desierto, en Canaán, en Jerusalén, dibujó sin saberlo la forma exacta de una cruz en su puerta. No como símbolo cristiano, no como acto de fe en algo que aún no había ocurrido,
Lo hicieron simplemente porque Dios se los ordenó, sin entender por qué esa forma, sin saber lo que esa forma significaría siglos después. Y aquí viene lo que más perturba. Esa sangre en esa forma no era decorativa, era funcional. Era lo que separaba a los que vivían de los que morían. Éxodo capítulo 12 dice que el ángel de la muerte recorrió toda la tierra de Egipto aquella noche, y cada puerta que no tenía esa sangre perdió a su primogénito. Faraón perdió a su hijo. Sus generales perdieron a sus hijos. Toda casa sin esa marca fue visitada por la muerte. Pero cada puerta que tenía la sangre del cordero, en esos 2 postes, en ese dintel, quedó intacta, protegida, salvada. La sangre en esa forma fue lo que lo salvó de la muerte aquella noche en Egipto. Y siglos después, en una colina a las afueras de Jerusalén, la sangre derramada en esa misma forma, en 2 maderos, uno vertical y uno horizontal, sería lo que salvaría no a una familia, no a un pueblo, sino a toda la humanidad. No es interpretación forzada, no es teología creativa, es geometría, es la misma figura, la misma sangre, el mismo propósito, separar a los que viven de los que mueren, escrito primero en las puertas de Egipto y cumplido después en la cruz del Calvario. Y cada año, durante 13 siglos, el pueblo judío repitió ese ritual sin saber que estaba señalando hacia ese momento, como si Dios hubiera dejado una flecha en el tiempo. Enorme, imposible de ignorar, esperando que alguien finalmente mirara en la dirección correcta. Detalle número 3. La hora exacta. Éxodo 12, versículo 6, especifica que el cordero debía ser sacrificado entre las 2 tardes. No a cualquier hora. No cuando fuera conveniente. En un momento específico del día que Dios mismo había señalado. Con el tiempo, los rabinos y maestros de la ley debatieron exactamente qué significaba esa expresión. Y la tradición judía estableció que ese momento correspondía aproximadamente a las 3 de la tarde, cuando el sol comenzaba su descenso visible en el horizonte. Esa era la señal. Ese era el momento. Y así, cada año en la fiesta de la Pascua, los sacerdotes del templo de Jerusalén tomaban el cordero, lo llevaban al altar, y a las 3 de la tarde en punto, lo sacrificaban, sin excepción, sin retraso. Era el momento más sagrado del calendario judío, el instante que todo Israel había repetido fielmente durante más de 1000 años. Ahora abre el Evangelio de Mateo, capítulo 27, versículo 46. Jesús lleva horas clavado en la cruz. Ha soportado el peso del sol, el dolor, el silencio de quienes lo amaban. Y entonces, a la hora 9, que en el sistema de medición judío corresponde exactamente a las 3 de la tarde, pronuncia sus últimas palabras, inclina la cabeza y muere. Detente ahí, en ese mismo instante, no antes, no después, en ese mismo momento exacto. A pocos cientos de metros de distancia, al otro lado de los muros de Jerusalén, dentro del templo, los sacerdotes estaban degollando el cordero pascual. El mismo día, la misma hora, los mismos cuchillos levantados, 2 altares distintos, 2 muertes simultáneas, y ninguno de los 2 grupos sabía lo que el otro estaba haciendo en ese momento. Los sacerdotes no sabían que el hombre que habían condenado estaba muriendo mientras ellos sacrificaban el cordero. Y los que estaban al pie de la cruz no sabían que en el templo, en ese instante preciso, corría la sangre del cordero pascual. Los 2 lados de la misma profecía cumpliéndose al mismo tiempo, como si Dios hubiera puesto un reloj en el centro de la historia y los 2 eventos hubieran sonado a la vez. Detalle número 4.
el pan partido y la copa de la redención. Para entender lo que ocurrió en aquella mesa, necesitas saber algo que la mayoría de las personas no conoce. La última cena no fue una cena improvisada. Fue un Seder pascual, un ritual estructurado, con un orden fijo, con oraciones específicas, con alimentos que tenían significado asignado desde el Éxodo. Jesús y sus discípulos no se sentaron a comer libremente. Siguieron una liturgia que el pueblo judío había repetido durante más de 1000 años. Y dentro de esa liturgia, Jesús tomó el pan. No cualquier pan. El pan sin levadura, llamado matzá, que recordaba la prisa con la que los hebreos salieron de Egipto, sin tiempo para que la masa fermentara. Lo tomó, lo partió, y dijo algo que cambió el significado de ese pan para siempre. Este es mi cuerpo, partido por vosotros. Un pan que durante siglos había hablado de esclavitud y liberación, ahora hablaba de un cuerpo entregado voluntariamente. Luego tomó la copa. Y aquí es donde el detalle se vuelve imposible de ignorar. El Seder pascual incluye 4 copas de vino, cada una con un nombre y un significado específico tomado de Éxodo 6. La primera es la copa de la santificación. La segunda es la copa de la liberación. La cuarta es la copa de la alabanza. Pero la tercera copa se llama en hebreo la copa de la redención. Era la copa que conmemoraba específicamente el momento en que Dios rescató a su pueblo de la esclavitud en Egipto, la más cargada de significado de todas. Y fue exactamente esa copa la que Jesús tomó. La elevó y dijo: «Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre». Jesús no eligió cualquier copa, eligió la copa de la redención, con toda la intención del mundo. Y en ese gesto simple tomó 1000 años de historia, de ritual, de memoria colectiva, y les mostró a sus discípulos que todo aquello había sido siempre una sombra de este momento, que la liberación de Egipto era real, pero era solo el ensayo, que la redención verdadera estaba ocurriendo ahí, en esa mesa, en esa copa, en esa noche. Lo que durante siglos había apuntado hacia atrás, hacia el Nilo, hacia el desierto, hacia las plagas, ahora apuntaba hacia adelante, hacia una cruz, hacia una tumba y hacia una mañana que cambiaría todo. Detalle número 5. El hueso que no se rompe. Este es el que prometí al inicio. El que nadie espera. El que lo cambia todo. Y lo que hace que este detalle sea diferente a todos los anteriores es esto. No depende de una interpretación. No depende de un simbolismo que alguien podría cuestionar. Depende de una acción concreta, física, documentada, realizada por soldados romanos que no creían en el Dios de Israel, que no habían leído el Éxodo, y que simplemente estaban cumpliendo una orden de trabajo en una tarde de viernes. Éxodo 12, versículo 46. En medio de todas las instrucciones sobre el Cordero Pascual, Dios añade algo que en ese contexto parece un detalle menor, casi administrativo. No quebraréis hueso alguno del Cordero. No era sugerencia, no era preferencia, era ley. El Cordero Pascual debía llegar entero al altar. Un hueso roto invalidaba el sacrificio. Y durante más de 1000 años los sacerdotes del templo cumplieron esa instrucción con precisión quirúrgica cada Pascua. Nadie sospechaba que esa norma estaba apuntando hacia algo más. Ahora ve a Juan 19, versículo 31. La crucifixión ha terminado, o casi. Jesús ya ha pronunciado sus últimas palabras, pero los líderes religiosos tienen un problema logístico. El sábado comienza al atardecer y la ley judía no permitía que los cuerpos permanecieran en la cruz durante el día de reposo. Le piden a Pilato que acelere las muertes.
La solución romana era brutal en su eficiencia: quebrar las piernas. Sin el apoyo de las piernas, el condenado no podía empujarse hacia arriba para respirar. El colapso pulmonar llegaba en minutos. Era una muerte rápida en el contexto de una ejecución que podía durar días. Los soldados obedecen. Van de cruz en cruz. Al primero le quiebran las piernas, al segundo también. Es una tarea, una orden. No hay drama en ello para ellos. Llegan a Jesús. Y ahí el texto se detiene. Dice algo simple que en su simplicidad lo contiene todo. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. No fue misericordia, no fue respeto, fue que ya había muerto. Una coincidencia biológica, diría alguien. El momento exacto en que su corazón se detuvo lo protegió de los garrotes de esos soldados. Pero Juan, que estaba ahí, que lo vio con sus propios ojos, que había sostenido a María mientras miraban la cruz, Juan no lo llama coincidencia. Escribe inmediatamente, como si no pudiera contenerse. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la Escritura. No será quebrado hueso suyo. No cita de memoria imprecisa, no parafrasea, cita directamente. Éxodo 12, versículo 46. El mismo texto, las mismas palabras, el mismo cordero, el mismo hueso intacto, escrito 1300 años antes. Cumplido en una tarde de viernes por soldados que no sabían que estaban siendo los instrumentos de una profecía. Que nunca supieron que al dar media vuelta y alejarse de esa cruz, acababan de cerrar el último detalle de un código que Dios había abierto siglos antes en el desierto de Egipto. Detente y mira el cuadro completo. Un cordero sin defecto, sangre derramada en forma de cruz, sacrificio a las 3 de la tarde, la copa de la redención resignificada, un hueso que no se rompe, 5 detalles, 5 instrucciones dadas en Egipto hace más de 13 siglos. 5 cumplimientos exactos en menos de 24 horas en Jerusalén. Esto no es teología, esto es matemática. La probabilidad de que 5 detalles tan específicos se cumplan por coincidencia, en el mismo día, en la misma ciudad, por personas que ni siquiera coordinaban entre sí, es prácticamente imposible de calcular. Pablo lo entendió y lo escribió de la forma más directa posible en 1 de Corintios, capítulo 5, versículo 7. Cristo, nuestra Pascua, fue sacrificado por nosotros. No lo llamó símbolo, no lo llamó metáfora, lo llamó por su nombre: la Pascua, el Cordero, el cumplimiento. La última cena no fue solo una cena, o el momento en que Jesús tomó 1300 años de ritual judío, se sentó a la mesa con sus discípulos y les mostró que cada Pascua que habían celebrado desde Egipto había sido desde siempre sobre él. Si llegaste hasta aquí, quiero que sepas algo. Esto es apenas la superficie. La Biblia está llena de códigos como este, conexiones entre el Antiguo y el Nuevo Testamento que desafían cualquier explicación humana. Y eso es exactamente lo que exploramos cada semana aquí en Entre Versos y Enigmas. Si este video te movió algo por dentro, si te hizo ver la Semana Santa con ojos diferentes, hay 2 cosas que te pido. Primero, suscríbete ahora mismo a Entre Versos y Enigmas y activa la campana de notificaciones. Cada video está diseñado para abrirte los ojos a algo que nunca habías visto en las Escrituras. Y segundo, comparte este video con alguien que necesite verlo esta Semana Santa. No hace falta que sea creyente. Solo necesitas ser alguien que ama los misterios y las preguntas que no tienen respuesta fácil. Los enigmas más grandes no están escondidos. Solo están esperando que alguien se atreva a mirarlos de frente.